Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy. Hemos estado estudiando, como se recordarán, la carta de Pablo, primera carta de Pablo a los Corintios. Y hemos estado estudiando, comenzamos el día anterior a ver los dones del Espíritu, los dones del Espíritu Santo. Estuvimos viendo los dones que son de inspiración, como son los dones de profecía, don de ciencia, don de sabiduría. Solo los enumeramos, llegamos hasta los dones de inspiración, si ya los vimos todos, pero dejamos pendiente los dones de revelación, que siempre son hablando de lo propiamente dicho, dones del Espíritu. Y ahora vamos a seguir, después de haber visto el primero de ellos, que es discernimiento de espíritu, que es el primer don de revelación, es decir, que se recibe la revelación del Señor en el momento en que se está ejerciendo aquel don. Ahora vamos a ver entonces los otros dos dones de revelación, que son el don de la palabra de ciencia y don de la palabra de sabiduría. El don de la palabra de ciencia es una revelación, todas son revelaciones sobrenaturales, porque son revelaciones de Dios, del Espíritu Santo, relacionada a la información presente o pasada de una persona o de una situación que se dio o que se está dando. Como decimos, es una información que la persona que tiene este don de ciencia recibe en ese momento, esa información, no que supiera algo previamente respecto de aquello, ¿verdad?, de lo cual está tratando. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, tenemos varios, y uno de ellos es en Hechos 14 y verso 9. Pedro y Juan llegaron al templo, a la puerta hermosa, dice, llamada hermosa, y le dicen, el que estaba ahí en la puerta, que era un paralítico. Le dice el hombre que le dé una limosna, un paralítico. Y Pedro viendo, dice, que este hombre tenía fe para ser sanado. Pero ¿dónde le vio al hombre que tenía fe para ser sanado? En ninguna parte pudo haberle visto, de no haber sido un mensaje de Dios, una revelación de una palabra de ciencia de Dios respecto del estado espiritual de aquel hombre, de que tenía fe para que se le sanara en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, vio que el paralítico tenía fe para ser sanado. Este es entonces la palabra de ciencia en función. Otro ejemplo que tenemos de este don de ciencia es que el Señor Jesucristo, cuando habló con la mujer samaritana, recibió la revelación o la palabra de ciencia específicamente, para ser específico con el nombre de este don, recibió la palabra de ciencia de que esta mujer había tenido 5 maridos y que ahora tenía otro que no era su marido. Y cuando se lo dijo, esta mujer fue impactada por esa palabra de ciencia, y eso sirvió para que aquella mujer reaccionara, no solo para su beneficio no personal, sino para
que fuera a otros a informarles que ahí estaba el hombre que ella creía que era el Mesías. Otro ejemplo que tenemos es en Juan capítulo 11 y verso 14. El Señor Jesucristo recibió, estando fuera de Jerusalén, recibió la información de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Eso fue lo que le dijeron a él. Pero por el don de ciencia que funcionó en ese momento en el Señor Jesucristo, él supo respecto de su amigo Lázaro que ya Lázaro estaba muerto. Podemos ver otro ejemplo también en el libro de los Hechos capítulo 10 y verso 19. Pedro, orando, estando en la casa de Simón el curtidor, tuvo una visión de un lienzo donde había muchos animales que se bajaban del cielo a la tierra. Y el Señor le dijo que no llamara inmundos a aquellos animales, pero era una como alegoría o como ejemplo, comparación con lo que él tenía que hacer posteriormente de ir a hablarles a los gentiles del Evangelio, que no llamara inmundos a los gentiles, pues. Esto es entonces en sí la palabra de ciencia. Es una revelación que se recibe en el momento de alguna persona por la que se esté orando o con la que se esté hablando respecto de su pasado o su presente, o de alguna situación que aquella persona vivió, o de una situación que está viviendo actualmente, etc. Y todo esto sirve con el fin de hacer sobrenaturalmente la obra del Evangelio. Podemos ver el otro don de revelación, que es la palabra de sabiduría. Esta palabra de sabiduría es siempre una revelación sobrenatural del Espíritu Santo, dando al creyente o al que tiene ese don, al que se le está manifestando ese don de sabiduría, le da la sabiduría para proceder en un curso de acción específico, es decir, le da la capacidad de entender qué es lo que conviene hacer respecto de una situación, de una decisión o de una solución a un problema, de manera pues que la decisión que se tome o el camino que se tome sea el exitoso. Por ejemplo, yo recuerdo algunos casos, ya personalmente, estábamos buscando terreno para edificar una iglesia donde estaba. Fuimos a ver un terreno, yo estaba encargado de buscar esos terrenos, pero fui a ver uno y me pareció bueno. Fueron los pastores y los ancianos y yo, y vimos nuevamente el terreno. Y cuando estábamos ahí, y los hermanos todos estaban dando gracias porque les gustó mucho, estaban dando gracias a Dios, el Espíritu Santo me habló en ese momento y me dijo: este no es el lugar. Ese es una revelación, o sea, una palabra de sabiduría. Es una palabra que está indicando algo relacionado con una situación que se está viviendo o decidiendo. Por ejemplo, también puedo citar otro, que es una oportunidad y hasta se puede ver que son cosas que aparentemente no son del plano espiritual. Pero yo, como asesor que era de empresas, siendo contador público y auditor, en una empresa me llamaron, donde yo era asesor en aspectos fiscales, me llamaron para que viera
y les ayudara en un problema de un programa de computación que ellos tenían, de su programa de presupuestos que no les funcionaba. El problema era que yo casi estaba a cero en ese tiempo en el conocimiento de la operación de las computadoras, mucho menos iba a llegar a aconsejar a un ingeniero o varios ahí sobre un programa. Pero fui. Y cuando ellos me plantearon el problema, me acercaron a la computadora, pero dije yo, mejor veamos antes qué fue lo que hicieron. Y ellos me describieron, me hicieron un cronograma, un croquis del programa que habían hecho y cómo lo habían hecho. Y ahí Dios me reveló dónde estaba el error. Esa es una palabra de sabiduría. También este don, por medio de este don de sabidurías, Dios revela el plan y propósito que tenga para una persona. También revela el propósito de hacer algo a corto, mediano o largo plazo, como en el caso de ese terreno que estábamos buscando. Por ejemplo, continuando con el ejemplo de la mujer samaritana, el Señor Jesús recibió palabra de ciencia cuando vio el corazón de aquella mujer. Vio el corazón de aquella mujer y entendió que aquella mujer había tenido 5 esposos. Pero después recibió una palabra de sabiduría cuando la mujer se fue a su pueblo. Tuvo una palabra de sabiduría que se trataba de que él conociera que la mujer iba a regresar con mucha gente para oír el mensaje del Evangelio. ¿Por qué la palabra de sabiduría? Porque se refería a algo que Dios iba a hacer en el futuro, que era traer muchos oyentes del mensaje de la palabra de Dios. Vemos entonces que estos dones de ciencia, de sabiduría, de profecía, muchas veces también funcionan así, como de la mano, como coordinados unos a otros para complementar la información sobrenatural que sobrenaturalmente Dios quiere dar. Por ejemplo, hablando siempre de Lázaro, la palabra de ciencia fue, como dijimos anteriormente, que Lázaro ya había muerto, a pesar de que a él le dijeron que estaba enfermo. Pero la palabra de sabiduría que él recibió fue que él se esperara 4 días ahí y que Dios lo iba a resucitar cuando a los 4 días regresara a la tumba de Lázaro. O sea, un hecho futuro que Dios iba a hacer. Pablo, otro ejemplo. Pablo recibió, yendo preso de Jerusalén a Roma, recibió la palabra de sabiduría de parte de Dios, estando en plena tormenta y el barco casi para hundirse. Recibió la palabra de sabiduría respecto del futuro de ese viaje, respecto de que no se iban a ahogar ninguno de todos los ocupantes de ese barco. Vemos entonces qué importante son estos dones del Espíritu Santo para que el hombre de Dios funcione adecuadamente dentro de la sobrenaturalidad del Evangelio. Vamos a ver entonces el segundo grupo de dones. Los anteriores era el primer grupo, llamados específicamente dones del Espíritu. Aunque estos que ahora vamos a ver también son dones del Espíritu Santo, pero son específicamente, según Romanos 12:6,
capítulo 12, verso 6, operaciones o dones de poder. Cuando el Señor aquí en esta cita bíblica habla de este don, usa la palabra griega, energematón. Y de esta palabra viene nuestra palabra castellana, energía. Entonces, estos dones que vamos a ver son actividades del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que desencadenan o generan un poder o energía sobrenatural. Y estos dones son los dones de milagros, dones de sanidad y don de fe. Son los tres dones que manifiestan propiamente un poder activo de Dios. Ya no son solo una revelación, sino que es un poder que se manifiesta. Vamos a ver el don de milagros. El don de milagros entonces es una demostración del poder de Dios por el cual las leyes de la naturaleza son alteradas, suspendidas o controladas. Por ejemplo, aún en el Antiguo Testamento tenemos estos ejemplos con Elías y Eliseo abriendo el río Jordán, con Moisés abriendo el Mar Rojo, recibiendo antes una palabra de sabiduría, cuando le dice Jehová: ¿y tú qué haces ahí postrado orando? Levántate y dile al pueblo que pase, y tú toma tu vara y abre el Mar Rojo. Fue una palabra de sabiduría sobre algo que Dios quería hacer en el futuro inmediato. Jesús, cuando caminó en el mar de Galilea, también manifestó ese don de milagros. Y cuando recordamos también que después de caminar 8 días, espantó a los discípulos que lo vieron caminar, entonces Pedro le dijo: si tú eres el Señor, manda que yo camine también. Y Pedro caminó. Vemos ahí entonces dos cosas. Primero, el don de milagros en ambos sucesos, tanto caminando el Señor Jesucristo como caminando Pedro. Pero también el don de sabiduría, porque el Señor Jesús, recuérdense que cuando caminó en el mar de Galilea, en la noche envió a los discípulos en un barco. Dijo que se fueran y solo él se quedó para llegar caminando. O sea que ya él había recibido el don de sabiduría de parte de Dios Padre, diciéndole que iba a caminar esa noche en el mar de Galilea. Así como cuando Pedro caminó, Pedro recibió la palabra de ciencia de parte del Señor Jesucristo. Le dijo: ven, le dijo, como diciendo: tú vas a caminar también de este momento en adelante. Cuando multiplicó los panes y los peces, también fue un milagro portentoso. Otros milagros: Pablo, por ejemplo, dejó ciego un tiempo a Elimas el mago. El Señor Jesucristo también, como un milagro, resucitó a Lázaro. Es decir, que este don de milagros manifiesta el poder de Dios, y podemos entender que lo manifieste a través del Señor Jesucristo. Y tal vez hasta podríamos entender que lo manifieste a través de Pedro y Pablo. Pero ¿cómo hacemos nosotros ahora para que Dios pueda manifestar ese don en medio de nosotros? Esa sería la pregunta. O a través de nosotros.
o a través de alguno de nuestra congregación que reciba ese don de milagros. Bueno, ahí es donde estamos entendiendo que obran conjuntamente con otros dones. Porque si, por ejemplo, Dios no me dice a mí que yo haga un milagro, ¿cómo me voy a animar yo? ¿Cómo voy a hacer ese milagro? ¿De dónde voy a sacar ese espíritu, ese espíritu, digámosle, aventurero o decidido para hacerlo? No se puede. Entonces, en esos aspectos, el don de milagro siempre va a obrar en conjunto con el don de fe. Pero si todos tenemos fe, diríamos, sí, todos tenemos fe, la fe salvadora, y la fe tal vez para que Dios nos ayude y nos proteja y todo. Pero cuando se trata de hacer un milagro, de tener algo enfrente que necesite un milagro, ahí ya cambia la cosa. Por ejemplo, cuando el Señor iba a resucitar a una niña y llegó y le dijo a todos los asistentes al velorio que la niña estaba durmiendo, que no había muerto, se rieron de ella, ¿verdad? El Señor estaba manifestando un don de ciencia ahí cuando Él dijo eso, y nadie lo recibió como palabra de ciencia, palabra de Dios. Pero el Señor estaba seguro y no solo dio esa palabra de ciencia, sino que fue e hizo el milagro de resucitar a la niña. Entonces, si ahora nosotros vamos a obrar, va a ser porque tengamos la fe total de parte de Dios de que Él va a hacer algo y lo puede decir dándonos una fe total en ese momento, una super fe o una doble porción de la fe, si usted quiere llamarla así, para que nosotros nos sintamos campeones en ese momento, valientes, decididos a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa fe en el corazón. Entonces, ahí ya no va a haber duda, porque la fe ha llenado el corazón y esa fe va a ser el poderoso motor que nos mueva a hacer lo que Dios quiere que se haga. Vamos a ver entonces ahora el don de sanidad. Como siempre estamos hablando de manifestaciones sobrenaturales de Dios. En este caso, del poder de Dios para devolverle la salud a alguna persona, sanando sobrenaturalmente su enfermedad. Este don de sanidad, como vimos también con el don de milagros, funciona también en coordinación con la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y con el don de fe. Veamos, por ejemplo, cuando funciona con la palabra de sabiduría. Por ejemplo, Dios revela a través de la palabra de sabiduría que una persona presente está enferma. Y habiendo revelado eso, estamos seguros de que Dios no solo lo está revelando, sino que es porque en ese momento quiere que sea sanada aquella persona. Cuando este don de sanidad funciona con la palabra de sabiduría, por ejemplo, me recuerdo yo que a un hermano le dijeron, se oró por él y todos
tuvieron la convicción de que Dios lo había sanado y él mismo. Pero dando la vuelta, yéndose, siguió con sus dolencias, siguió con su enfermedad. Entonces él comenzó a sentir, pues, que estaba perdiendo la fe, que no estaba sano, que había sido aquello un engaño, etcétera, etcétera. Entonces vino la palabra de ciencia de parte del Señor y le dijo, ¿y no puedo yo sanar paulatinamente también? Es decir, que Dios ya había comenzado la tarea sobrenatural y que en los próximos días iba a ver a aquella persona cómo desaparecía ese mal de él. Y ahí era palabra también de sabiduría, porque se estaba refiriendo al futuro. Veamos ahora cómo se combina el don de sanidad con el don de fe. Cuando Dios quiere hacer, por ejemplo, un milagro de sanidad creativa de un miembro que se ha perdido o de un órgano que está desahuciado, de un cáncer o lo que sea, cualquier necesidad que se tenga o enfrente y que requiere un alto nivel de fe que no tenemos, porque definitivamente puede llegar el momento en que nos enfrentemos a algo fuera de nuestra fe. Por ejemplo, me recuerdo que hace muchos años fuimos a ver a un familiar a cancerología y estando ahí oramos por el familiar y ahí lo dejamos, dimos una vuelta por otro lado y vimos a un campesino que estaba muriéndose de cáncer, no sé si en la vejiga o en el lado izquierdo de su vientre. Y yo andaba por otro lado y mi esposa me dijo, mira, vení, oremos por este hombre que está padeciendo mucho dolor. Cuando yo lo vi ya muerto. Dije, Dios, ya está para morir. Le ponemos una mano encima, se va a morir. Pensé yo, ¿por qué no me escogió otro más fácil? Es decir, mi fe estaba fallando. Pero cuando nos acercamos con él y comenzamos a darle la palabra de salvación porque no era cristiano, recibió al Señor Jesucristo. Y después de recibir al Señor Jesucristo y estando con mucho gozo aquel hombre, yo le dije, ya recibió la vida eterna de parte del Señor Jesucristo. ¿Cree usted que si ya Él le dio lo más grande, que es la vida eterna, le puede sanar también este cáncer que usted padece? Y aquel hombre se me quedó viendo unos 5 segundos y me respondió con una certeza que me dejó a mí también lleno de fe. Me dijo, sí, claro que sí, creo, me dijo. Ah, bueno, y yo me sentí en ese momento con toda la fe también. Y oramos por aquel hombre. Y a los días que lo fuimos a ver otra vez, el hombre estaba perfectamente sano. Había recuperado un montón de libras también ya de peso, porque ya no era un cadáver muriendo. Es decir, la fe que se debe tener en algunos casos, puede ser que no para todos, porque el don de sanidad se puede manifestar también a través de la fe que tenemos, entendiendo que Dios nos ha dejado su palabra. Por ejemplo, nos dice que si hay alguno enfermo, nos reunamos los ancianos y oremos por él, y la palabra de fe sanará al enfermo, si lo ungiéndolo también con aceite. La palabra de fe. Pero ¿cuál es la palabra de fe? Pues la palabra de fe es aquella que se emite sobre un enfermo con la fe, no del enfermo, sino que con la fe
del que está orando. Entonces puede ser que hasta ahí muchos lo hagan y obtengan el beneficio, porque crean la palabra de Dios y que la palabra de Dios siempre se cumple. Pero cuando hay una enfermedad como un cáncer, una enfermedad terrible o un miembro que no está y que la persona quiere que le salga y tiene fe, ahí es otra cosa. Y entonces ahí es donde entra a funcionar ese don de fe que vamos a ver a continuación, que Dios da para que aquel hombre se decida o aquella mujer de Dios se decida a orar por aquella sanidad imposible. Por el asunto del tiempo, vamos a dejar todavía para el siguiente programa, vamos a dejarlo el don que nos hace falta, el don de poder, que es el don de fe, y vamos a pasar a estudiar los otros dones, el tercer grupo de dones del Espíritu de Dios, que son los ministerios. Acompáñenos en la siguiente oportunidad.